Semana 14. El párrafo de conclusión o párrafo de cierre en un texto argumentativo. Recordemos la estructura general del texto argumentativo. Primero, el título, que es atractivo, corto, preciso y coherente. La introducción, que debe ser también atractiva y llamar la atención del lector para que pueda resaltar sobre todo el elemento básico que es la tesis. Luego los párrafos argumentativos y contraargumentativos, si es que lo hubiera, y respaldados con sus evidencias correspondientes. Y finalmente el párrafo de cierre o el párrafo de conclusión, que prácticamente es como el broche de oro que cierra un buen texto argumentativo que ha sido muy interesante. El párrafo de conclusión o de cierre cumple la función de reiterar la tesis defendida en el texto y cerrarlo con alguna breve recomendación, comentario o invocación pertinentes para lo trabajado en el documento. Tiene las siguientes partes. 1. Reiteración de la tesis con una formulación distinta de la empleada en la introducción. Esta parte es obligatoria. 2. Breve síntesis de los argumentos. Esta parte es opcional. 3. Un breve aporte para el texto. Puede ser una recomendación, comentario o invocación. Esta parte es obligatoria. Debes tener en cuenta lo siguiente: el orden de estas partes puede variar. Y sobre todo ten en cuenta que en el cierre o conclusión ya no se desarrolla ningún argumento nuevo, sino fracasaría la estructura de un texto argumentativo tal como debe ser. Este párrafo de conclusión tiene por objetivo destacar mediante una breve síntesis las ideas y argumentos desarrollados en el cuerpo del escrito con alguna reflexión significativa. Las partes que contiene: A. Marcador textual, o prácticamente que son los conectores lógicos o textuales, por ejemplo, en conclusión, en síntesis, finalmente, etc. B. Reiteración de la tesis. Se debe emplear una formulación diferente a la del planteamiento de la tesis en la introducción sin traicionar su sentido original. C. Síntesis de las ideas principales de los párrafos de desarrollo. Se debe emplear una formulación diferente a la usada en los párrafos sin alterar su sentido. D. Reflexión final del texto. La función de esta última parte del texto es redondear su sentido sin que sea argumentativa, puesto que también puede ser una breve recomendación, comentario o invocación. Veamos el siguiente ejemplo de párrafo de cierre o de conclusión. En conclusión, no se debe legalizar el matrimonio entre homosexuales en el Perú. Esto se debe, en primer lugar, a que atenta contra la manera tradicional y aceptada por la mayoría de peruanos de entender el concepto del matrimonio, y en segundo lugar, expone a los potenciales hijos adoptados a un perjuicio psicológico en muchos casos grave. Es importante precisar que no se está en contra de que los homosexuales puedan vivir juntos. Tienen derecho a hacerlo. Oponerse a ello sería abusivo y discriminatorio. Incluso se sugiere a las autoridades que el proyecto de ley referido a la instauración de la unión civil aplicable a las parejas homosexuales sea presentado al organismo correspondiente y sea aprobado. Esta fórmula legal ha sido planteada en otros países como Uruguay. Este mecanismo permite que los homosexuales puedan gozar de diversos beneficios en el plano económico, como contar con derechos sucesorios o poder realizar el cobro de una pensión por fallecimiento. Sin embargo, esta unión no llega a ser un contrato matrimonial, pues, por ejemplo, no se permite adoptar niños. Como observarás en el ejemplo, utiliza al principio el conector textual en conclusión. El texto verde corresponde a la síntesis de los argumentos planteados ya en el desarrollo del texto argumentativo, y el texto en color azul es la reflexión y la recomendación, que debe ser también rotunda, atractiva para el lector.
Planteamiento de una recomendación o sugerencia que deseas hacer en el párrafo de cierre o conclusión del texto argumentativo. La diferencia se da en que las recomendaciones son encargos que se realizan a alguien para mejorar una actividad determinada, mientras que las sugerencias implican propuestas de mejora. Por ejemplo, en relación con la atención de los hospitales en Perú, se puede recomendar que se mejore la calidad de la misma, pero si se trata de una sugerencia, se podría proponer que se contrate más personal que se dedique a dicha labor. Precisamente, ideas de este tipo, las cuales deben ser coherentes y sólidas en relación con los argumentos expuestos, deben plantearse en un cierre o conclusión.